El profesor Thomas J. White no era católico cuando Karol Wojtyla fue elegido papa, pero en la biblioteca de la universidad descubrió algunos escritos que cambiaron su vida. My father's Jewish and my mother's Protestant. Mi padre era judío y mi madre protestante. Yo crecí sin ser bautizado y antes de ser católico fui agnóstico. Pero me interesaba la dimensión filosófica del cristianismo, así que los escritos de Joseph Ratzinger y de Juan Pablo II me influyeron mucho mientras pensaba hacerme católico. La visión intelectual de la Iglesia fue determinante para mi decisión. Hoy día es religioso dominico y profesor de teología en la Universidad Pontificia Angelicum de Roma. Me convertí al catolicismo en mi último año de universidad en una de las universidades más laicas de América, y recuerdo la influencia que tuvieron los libros de Juan Pablo II mientras me decidía a bautizarme, porque presentaba una amplia perspectiva de una realidad estimulante. Era un mensaje que desafiaba de forma amigable muchas de las grandes cuestiones de nuestro tiempo. Una de estas cuestiones clave fue la defensa de la familia y de la vida cuando empezaban a detectarse los primeros síntomas de crisis en el mundo occidental. Juan Pablo II fue un gran defensor de la ley natural, y esto se manifestaba en muchas formas de su preocupación por los más vulnerables, ya fueran por los no nacidos o la defensa de la vida. Pero quizá de forma especial en la defensa de la integridad de la familia, la dignidad del matrimonio, la belleza del sacramento del matrimonio o la espiritualidad de los esposos. Era una visión luminosa ante la llamada a la santidad de los fieles corrientes, normalmente a través del matrimonio y mediante el amor esponsal. Algunos atribuyeron a la oración de Juan Pablo II episodios extraordinarios relacionados con la familia y la infancia. En 1990, durante una visita a Zacatecas, en México, el cardenal Lozano Barragán fue testigo de la curación de un niño con leucemia terminal. Parecía ya una calaverita, 5 años, algo así. Tenía únicamente la piel pegada al hueso y toda esta mejilla podrida. Y el niño estaba ahí, lo llevaba la mamá. Bajó el Papa del avión en el aeropuerto de Zacatecas. Lo ve el Papa, toma al niño, que no pesaba ya nada, pesaba casi puro hueso, lo levanta, lo besa y se lo entrega de nuevo a su madre. Ese niño, después del beso del Papa, se curó completamente. El prelado relató este hecho después de la muerte de Juan Pablo II, confirmando que el niño enfermo de entonces, que se llama José Herón, en 2005, ya era un joven trabajador lleno de salud. El postulador para la canonización de San Juan Pablo II ha analizado cientos de curaciones o fenómenos extraordinarios, como el de José, que implican a familias y niños pequeños. Hay hechos tan sorprendentes como el de una embarazada que perdió el líquido amniótico. Los médicos certificaron la gravedad de la situación y advirtieron que el feto no podía desarrollarse sin ese líquido. Le aconsejaron que abortara. La señora, una persona creyente, no quería provocar la muerte del niño. Y el bebé se empeñaba en vivir. Se sentían los latidos del corazón. Se mantuvo unas semanas en esa situación en que el feto permanecía en el seno de la madre, sin el líquido. Y de repente, sin previo aviso, tras haber invocado a Juan Pablo II, el bebé continuó creciendo y nació sano. Es algo que los médicos son incapaces de explicar de forma científica y natural. Cuando se pierde el líquido en un embarazo, es imposible que retorne. Las heridas dejan secuelas. Juan Pablo II nunca se recuperó completamente de los disparos de bala. De hecho, tuvo que regresar al hospital meses más tarde por una grave infección viral debido a las transfusiones de sangre.
Uno de los primeros países que visitó una vez que obtuvo el alta médica fue Costa Rica. Era 1983 y Floribeth Mora tenía entonces 19 años. Para Costa Rica era un evento importante. Primer papa que venía a Costa Rica, primero y el único porque hasta la fecha no ha llegado ningún otro. Era impresionante, las calles estaban revueltas, la gente feliz, esperándolo pasar, verlo pasar. A mí me tocó verlo pasar muy de lejos porque en ese momento estaba trabajando. De lejitos, entre el montón de gente, se veía la figura que desfilaba por la calle de ese hombre así alto, blanco, impresionante. Él irradiaba algo especial a su paso. Ese fue el impacto para mí en ese momento. No tuve necesidad de verlo ni tenerlo tan cerca como hubiese querido, pero solo el hecho de verlo pasar de lejitos para mí fue impactante. 19 años en ese momento, y eso bastó. Años después, cuando en 2011 a Floribeth le detectaron un aneurisma en el cerebro, entre fuertes dolores de cabeza, se acordó del Papa Santo que ella había visto pasar. Creo que nadie se espera tener un diagnóstico tan fuerte como de un daño cerebral tan grande como el que yo tuve, que el aneurisma reventara en mi cerebro, que provocara parálisis en mi cuerpo, porque eso fue el impacto y luego se fue mostrando todo el daño al lado izquierdo de mi cuerpo. El doctor Roland Castellón, con más de 30 años de experiencia en medicina interna, fue responsable del primer diagnóstico tras los análisis a la paciente. La muerte era segura, la muerte. En corto plazo. En corto plazo. Además que le ayudaba a la mortalidad la hipertensión arterial que ella estaba manejando. La hemorragia cerebral de Floribeth no tenía solución médica, pues no se podía operar en esa zona del cerebro. Por eso, desde el centro hospitalario la mandaron a casa con calmantes para que viviera en familia sus últimos días. Yo empecé a llorar, no tenía una crisis de fe, estaba aterrada. Simple y sencillamente le decía a mi esposo: amor, no me lleve, no me saque del hospital, porque yo decía, si me sacan del hospital, más rápido me voy a morir, porque pensaba en ese momento que ahí tenía todo disponible como para que me atendiera en una crisis. Yo decía, si me mandan a la casa, ya es diferente. Poco a poco, Floribeth fue asumiendo la dura situación, pero le preocupaba el futuro de su familia, en especial de su último hijo. Pensar qué va a hacer ese pequeñito, pero en fin, las cosas son como son y uno tiene que aceptar las cosas como vienen. Me costó, no crea que me fue tan fácil aceptar que me iba a morir. Era ese llorar, ese miedo, pero al final lo único que yo le pedí a Dios era que me quitara el miedo a la muerte, pero que se hiciera su voluntad, porque yo sabía que no había vuelta de hoja para el diagnóstico que me dieron, más no sabiendo que para Dios no hay imposibles. Pero en ese momento, en tu crisis de miedo, es diferente. Durante ese periodo, en el que no cabía esperanza de curación, la salud de Floribeth se iba deteriorando día tras día. Fue muy rápido. No podía mover la mano. Cada vez que yo quería mover la mano, lo único que hacía para que no se dieran cuenta era que yo movía mi mano. O yo cruzaba la pierna de esta manera. Yo tenía la pierna así, no la podía mover, pero yo misma me ayudaba para hacerlo porque me costaba mucho movilizar. Fue después ya como total el adormecimiento, que ya no sentía esa parte de mi cuerpo, me pesaba bastante. Todo cambió el 31 de mayo de 2011. A miles de kilómetros de allí, en Roma, se celebraba la beatificación de Juan Pablo II. Un evento que se transmitía de madrugada en Costa Rica. Yo me desperté. Me desperté en la madrugada y lo primero que hice cuando desperté fue buscar con esta mano, que era la única que movía. Empecé a buscar el control del televisor y conectarlo, encenderlo y buscar dónde estaban dando la transmisión. Y me quedé viendo la transmisión. Y empecé a ver a la hermana
cuando llevaba la reliquia. Y yo solo decía, ¿por qué no me ayudas como ayudaste a la monja? Yo no me quiero morir. Dile a Dios que no me quiero morir y que me ayude. La sorpresa llegó al día siguiente, casi 20 días después de que comenzara su particular cuenta atrás con la muerte. No saben lo difícil que es tratar de moverse cuando el doctor te dice, ni siquiera puedes estornudar porque revienta el aneurisma. No puedes hacer un esfuerzo porque revienta el aneurisma. Despertar una mañana y tratar de moverse solo con este brazo. Tratar de hacer lo que todo el mundo hace, que se levanta y se estira. Yo no lo lograba hacer. Solo me quedaba viendo hacia arriba. Esa era la posición de siempre. Viendo hacia arriba, viendo lo que tenía a mi alrededor. Y escuchar nada más que me decían, levántate. Para mí, yo decía dentro de mi Dios, estoy escuchando voces también. O sea, yo sentía que la misma gravedad que tenía me hacía escuchar cosas que no tenía que escuchar. Entonces, como te digo, solo tenía visibilidad a moverme así. Me quedé viendo un cuadrito, un suplemento que me habían dado. Sencillo, si usted lo ve, es una revista sencilla de un periódico. Y lo tenía puesto frente a mí. Viene Juan Pablo II en la portada. Y vuelvo a escuchar que me dice, levántate, no tengas miedo. En esa foto, que se las voy a mostrar luego, ustedes pueden ver que él está con sus manitas así, porque es cuando recibió el papado, esa es la foto que está ahí. Y yo pude observar como que esas manos como se sobresalían, indicándome que me levantara. Y yo me levanté de mi cama y solo dije, sí, Señor. Y desde ese día hasta hoy estoy en pie para la honra y gloria de Dios. Han pasado 9 años desde que se produjo ese hecho extraordinario, que rompía totalmente con lo que la ciencia médica dictaba ante un diagnóstico como el suyo. El doctor Vargas Román, neurocirujano, no tiene explicación científica para esa curación. De hecho, al revisar a la paciente meses después, creyó que había un error en los análisis. Lo primero que pensé fue que antes de decirle a ella que no veía el aneurisma, dije, pues sí, posiblemente fue que se equivocaron de estudio, ¿verdad? A pesar de que en ese momento eran discos. Entonces estaba el nombre de la paciente, pero yo dije, puede ser que se equivocaron y es otra paciente, porque es raro, o sea, en mi vida había visto que un aneurisma tan grande, con tanta dilatación, desapareciera así en pocos meses, y sin haberla operado y sin haberle hecho ningún procedimiento endovascular. Médicos de Costa Rica y del Vaticano analizaron el caso con todas las pruebas médicas. Su conclusión, por unanimidad, es que se trataba de un hecho sin explicación científica. Para la Iglesia fue un milagro, el milagro que permitió la canonización de San Juan Pablo II.